a los organizadores de este evento la invitación que me hicieran para participar y compartir con ustedes algunas ideas sobre la discusión que se está haciendo en Nueva York, en el sistema de Naciones Unidas, sobre la agenda post-2015 y en particular cómo colocar los temas de género en esta agenda. Así que muchas gracias, INEGI, ONU Mujeres, CEPAL, por la invitación. Hace ya muchos años, José Antonio Mejía y yo veníamos 1 o 2 veces al año a INEGI a hacer los cursos de capacitación dentro del programa MECOVI. Así que ahora que entré a las instalaciones me di cuenta de cómo extrañaba regresar a INEGI a estos eventos. Así que gracias por la invitación. Lo que quiero en estos 10 minutitos que tenemos es contarles un poco cómo va la discusión sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 y Alejandro ya me hizo el favor de avanzar mucho de los antecedentes de esta discusión y un poco cuáles son los procesos que están en marcha. Y quiero comentarles muy rápidamente cuáles son algunas de las alternativas que están en discusión en este momento sobre cómo colocar los temas de género en esta agenda. Solo para recordar, en el año 2010 los países miembros le solicitaron al secretario general dar cuenta sobre los avances a los objetivos de desarrollo del milenio y empezar a pensar sobre las características de la agenda de desarrollo después del 2015. En respuesta a esto, ya nos comentaba Alejandro, el secretario general creó un grupo de trabajo de Naciones Unidas que está coliderado por DESA y por el PNUD para iniciar el trabajo analítico sobre la agenda post-2015 con más de 60 entidades del sistema de Naciones Unidas. Pero hay también una gran variedad de varios mecanismos adicionales de consulta y de trabajo analítico para discutir y para hacer propuestas sobre la agenda de desarrollo. Alejandro mencionaba el panel de alto nivel que acaba de presentar su informe, pero está también la red de soluciones para el desarrollo sostenible que dirige Jeffrey Sachs. Hay alrededor de 100 consultas nacionales en distintos países y consultas globales temáticas. Las comisiones regionales han estado involucradas en una gran cantidad de consultas a nivel regional. Está el Pacto Global de Naciones Unidas que está consultando con el sector privado también sobre estos temas. Y está de manera muy importante el trabajo intergubernamental que se está haciendo dentro del grupo abierto de trabajo, se llama el Open Working Group, el grupo abierto de trabajo, para llegar a una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible que debe ser consistente con la agenda post-2015. Y este grupo de trabajo intergubernamental es parte del trabajo de seguimiento a la reunión de Río+20 del año pasado en Brasil. Hay además una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que están haciendo consultas muy extensas y trabajo analítico sobre lo que debía ser la agenda post-2015. Así que no hay falta de ideas. El reto va a ser cómo consolidar y cómo traer todas estas, esta investigación, todas estas consultas a una agenda única, universal, que nos permita adelantar los temas de desarrollo a nivel global. Lo que les voy a contar muy rápidamente es un poco cómo hemos hecho la reflexión en el sistema de Naciones Unidas y que está plasmada en un informe que ya Lorena hizo referencia en la mañana, El futuro que queremos para todos, que muestra un poquito cómo va la discusión en general. Es decir, cada uno de estos procesos de consulta tienen visiones, alternativas distintas sobre qué debía ser, cómo debía ser la agenda post-2015. Lo que les voy a contar un poco es de manera esquemática más o menos cómo va la discusión, porque hay una gran coincidencia en todas estas propuestas y se los voy a contar desde este informe. El informe se publicó en el año 2012 y fueron las primeras recomendaciones que hizo el Sistema de Naciones Unidas sobre la agenda post-2015. Fue un punto de referencia importante para el resto de las consultas, incluido el trabajo del panel de alto nivel del secretario general. La discusión empieza siempre con una referencia a cuáles son las lecciones que aprendimos de los objetivos del milenio. Y
lo que aprendimos y lo que todas estas consultas están señalando es que los objetivos del milenio nos aportaron una visión de desarrollo con objetivos concretos, enfocados al desarrollo humano, que tenían una serie de metas claras, simples, cuantitativas, fáciles de comunicar. Es decir, era una agenda sencilla que podía entenderse, a la cual se le podía dar seguimiento y era suficientemente comprensiva de los temas que eran importantes para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, estas virtudes también han sido criticadas. Se dice la agenda de los objetivos del milenio es minimalista, es reduccionista, no incluye todos los temas que son importantes para el desarrollo, no ha puesto suficiente atención a las causas de la pobreza, de la desigualdad, de la discriminación. Está enfocada en objetivos, pero no hay guías claras sobre cuáles son las políticas para lograr esos objetivos. No ha puesto suficiente atención a problemas claves de desarrollo como temas de empleo, seguridad, desigualdad, gobernabilidad, temas de género, etcétera. Hay entonces un consenso que está emergiendo sobre la necesidad de una agenda unificada de desarrollo que aborde todos estos temas. Vean cómo aquí tenemos ya un primer problema. Queremos tener una agenda concisa, clara, bien definida, enfocada, pero queremos que sea comprensiva y que abarque todos los temas que son importantes para el desarrollo. La primera pregunta que me parece que es importante hacernos es: ¿cuál es el papel de una agenda global de desarrollo? Es decir, ¿qué es lo que queremos que haga una agenda global? ¿Cuál es la expectativa que tenemos respecto a una agenda global? La respuesta a esas preguntas, me parece a mí, va a definir muchas de las características que va a tener la agenda global. Es decir, ¿qué queremos que haga una agenda global de desarrollo? Queremos que establezca una norma internacional que guíe las prioridades de desarrollo. Eso me parece que debía ser un objetivo en esta agenda. Una agenda que nos permita movilizar recursos globales y crear un ambiente propicio para el desarrollo con objetivos compartidos globalmente. Que nos permita tener una visión compartida para hacer abogacía y para la movilización política. Que nos permita, que sirva como una guía para la definición de políticas a nivel nacional. Que nos dé un marco para el monitoreo a nivel global y nacional. Esta es simplemente una idea de, digamos, ¿por qué queremos una agenda global? ¿Qué es lo que debía hacer una agenda global? Creo que un reconocimiento temprano del valor de la agenda global nos va a ayudar mucho a evitar una agenda sobrecargada, que abarque todo y que defina pocas prioridades. Me parece que el foco, o nos parece que el foco debe estar en identificar las prioridades de desarrollo que requieren acciones globales colectivas, y subrayo, acciones globales colectivas. Debía ser una guía para el diseño de políticas nacionales sin pretender que una agenda global puede ser exhaustiva de todos los temas que son relevantes para el desarrollo de cada país. La pregunta entonces es cómo colocar temas estratégicos en la agenda global, incluidos los temas de género. Es decir, hoy día está ampliamente reconocido que los temas de género deben ser parte de esa agenda global. ¿Cómo colocarlos de manera estratégica de tal forma de no sobrecargar la agenda global hasta convertirla en inefectiva? Igual que estamos reunidos ahora nosotros discutiendo los temas de género, hay reuniones similares para discutir los problemas de los discapacitados, de las comunidades indígenas, de los niños, de los jóvenes, de las poblaciones adultas, etcétera. ¿Sí? Entonces, el tema central es cómo estos temas que son estratégicos los colocamos de tal manera de lograr visibilidad, pero no sobrecargar la agenda global. Un poco la visión que se planteaba el Sistema de Naciones Unidas en este informe que les comentaba es que los valores contenidos en la Declaración del Milenio son válidos hoy todavía y la agenda post-2015 debía estar basada en esos valores, y que hay 3 principios fundamentales que nos van a ayudar a organizar la agenda: derechos humanos, igualdad, sostenibilidad. Alrededor de 4 dimensiones
interdependientes: desarrollo social incluyente, desarrollo económico incluyente, sostenibilidad del medio ambiente y temas relacionados con la seguridad de los individuos. Además de estas burbujas, digamos, alrededor de las cuales se pueden definir objetivos, ¿sí?, hay una serie de condicionantes, enablers, en español se llaman condicionantes, ¿sí?, que facilitan o que hacen posible el logro de estos objetivos, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta es, pensemos en metas, en objetivos y metas alrededor de estas 4 burbujas, ¿sí? Desarrollo económico incluyente, desarrollo social incluyente, sostenibilidad del medio ambiente, temas de gobernabilidad y seguridad de los individuos, y pensemos también en cómo los condicionantes nos permiten llegar a estas metas. ¿Cómo colocamos entonces los temas de género en un esquema de estas características? Que lo pueden dibujar de muchas otras maneras. Como parte de objetivos y metas, es decir, queremos objetivos específicos sobre temas de género, tal vez sí. Con metas específicas, metas dentro de cada uno de estos objetivos, en estas 4 burbujas. Queremos colocar los temas de género como un tema transversal, es decir, Sonia decía en la sesión de apertura, el problema es que los temas de género tienen que ver con todo, y el reduccionismo no nos ha ayudado a colocar los temas de género de manera apropiada en las agendas de desarrollo. Entonces, tal vez como un tema transversal debían aparecer los temas de género, o como parte de las condiciones de desarrollo, de los condicionantes del desarrollo. La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres está emergiendo como un tema prioritario en todas las consultas que hemos hecho, en todas las propuestas que están emergiendo, en todos los reportes que tenemos en este momento. Pero estamos discutiendo todavía, o hay una discusión muy larga todavía sobre cómo debía ser colocado específicamente, como un objetivo, como un tema transversal, como un factor condicionante o como los 3. ¿Sí? Los objetivos globales son un ancla para hacer abogacía y para implementar acciones y políticas a nivel nacional. Objetivos, metas, políticas, para ser efectivos necesitan ser parte de los planes de desarrollo de cada país, y creo que ese es el punto central. Una agenda global, si no ayuda a dirigir las políticas nacionales, no ayuda mucho. Y para tener un sistema de rendición de cuentas efectivos con estadísticas adecuadas para el monitoreo y evaluación. ¿Qué es lo que sigue en este momento? Bueno, este es un proceso en marcha. Decía Alejandro, tenemos 2 años para definir las características de la agenda post-2015. Son los Estados miembros en el contexto de Naciones Unidas quienes van a guiar este proceso de formulación de la agenda. El grupo abierto de trabajo que está en este momento sesionando de aquí hasta febrero, marzo del próximo año, va a hacer una propuesta sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente van a ser una base importante para la Agenda 2015. Hay una gran cantidad de procesos y reuniones, conferencias a nivel intergubernamental en Naciones Unidas que van a definir también las características de esta agenda. Es decir, todavía no escuchamos todo, todavía hay mucho camino por andar. Me parece que en términos de qué sigue, es útil recordar cuál es el rol de una agenda global para proveer una norma global y una herramienta de abogacía para generar compromisos hacia los temas de género. Recordar, sin embargo, que el desarrollo ocurre en cada país, que necesita políticas efectivas que faciliten la transformación estructural necesaria para el desarrollo con equidad de género, que la principal tarea está en cada uno de los países y las regiones, y que entonces la pregunta sobre cómo colocar los temas de género en la agenda global debíamos resolverla de una manera estratégica y pensando cómo nos ayudaría a bajarla y definir entonces a nivel nacional cuáles son las tareas pendientes.
Muchas gracias. Gracias. Ahora, si me lo permiten, hace uso de la voz Sonia Montaño, quien es socióloga boliviana, actualmente directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas. Inició su carrera profesional en 1983, fundando y dirigiendo el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. Formuló la primera propuesta de políticas públicas de género en 1989. Fue subsecretaria de Asuntos de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de Bolivia entre los años 1993 y 1995 y se ha desempeñado como asesora y consultora en varios países, principalmente de América Latina. Bajo su dirección se han realizado las últimas conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, Lima, México, Quito, Brasilia, y se ha publicado los documentos de posición respectivos. Más bien, y se han publicado los documentos de posición respectivos. Actualmente, gran parte de sus esfuerzos están concentrados en la preparación de la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer a realizarse en República Dominicana. Así que es un placer también para nosotros recibir a Sonia Montaño. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias, un saludo a los colegas y las colegas que están en la mesa, porque la verdad, este panorama muy claro que hemos tenido de dónde estamos en este debate. A mí me gustaría señalar como dos cosas que me parece importante destacar. Este debate en sí mismo ya es un logro. ¿Sí? Tener a los gobiernos, a la sociedad civil, a la empresa privada, a los expertos. Es decir, algo está pasando que quizás tiene que ver con la gravedad de los desafíos que el mundo está enfrentando, el planeta, pero ciertamente todo este proceso que nos han comentado los colegas está dando cuenta que hay unas condiciones materiales y sociales de vida que están empujando a repensar en serio el rumbo ya no de la política social, ya no del crecimiento económico, pero de la sostenibilidad del planeta. Es decir, este es como el telón de fondo que yo creo que tenemos que tomar nota, y por eso qué razonable y qué difícil este dilema de hacer esta nueva y renovada agenda de desarrollo sobre la base de todo lo aprendido y lo mejorado. Creo que este es como en el lado positivo y el lado también del desafío que tenemos. Ahora, el dilema que nos plantean los colegas es un dilema que lo enfrentamos mucho las organizaciones de mujeres, las políticas públicas, y es transversalizar o morir, o tener esta política específica, orientada, porque una sabe que si no estás ahí no te ven, y cuando estás ahí tampoco te ven. Entonces, hay ahí un tema de cómo hacemos esta doble estrategia de estar presentes en la política pública, en el Estado, en las instituciones, y a la vez el reconocimiento, la visibilidad, el reconocimiento y la resignificación, que significa poner la luz sobre los datos y, por lo tanto, tener las posibilidades de un desarrollo integrado. Y a mí me parece que con todas las dificultades, los ODM y la propuesta del panel de alto nivel y por donde se está yendo la discusión, dan cuenta de avances importantes. Es decir, uno que ya está como con canas en la cabeza y sabe cómo era antes, no puede dejar de felicitarse que los gobiernos, sobre todo en nuestra región, pero también en el mundo, han tomado nota del problema de la igualdad de género como un tema estructural, y esto tiene que ser transversal. Igual nos engañan un poquito porque luego a la hora de poner las platas no está, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, más que trabajar indicadores específicos y todo, tenemos que buscar, hay un indicador que es tener política nacional, tener recursos, tener presupuesto y un par de indicadores críticos claves para que cada cierto tiempo los gobiernos nos rindan cuentas. Yo, sin embargo, quiero poner una nota crítica a todo este debate. O sea,
las mujeres son una preocupación, la igualdad de género es transversal, pero todavía tiene un tufo a androcentrismo impresionante todos los documentos que salen de nuestras organizaciones, o sea, uno asume la responsabilidad. Y para quienes no sabemos, yo recuerdo que la palabra androcentrismo hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar a los varones o al punto de vista masculino una posición central en la propia visión del mundo, de la cultura y de la historia. Ustedes leen todos los documentos, inclusive el de los sabios, el del panel de alto nivel, que tiene una cosa que es pero de antología, porque ellos dicen no olvidarse de nadie. Están hablando desde su ombligo, porque ellos dicen no olvidarse de nadie, no olvidarse de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de los enfermos, pero de ellos nadie se olvida porque son ellos los que están desde la... Esa es la perspectiva androcéntrica. Ellos no dicen no nos olvidemos de los hombres, porque son ellos que están hablando. Es la voz masculina al habla. Y todo el tema de inclusión, que es muy bueno, porque todos queremos inclusión, se convierte en una inclusión que peca de la otra del otro dilema del androcentrismo, que es las mujeres como grupo vulnerable. O sea, no pueden, o sea, con todos los datos, la evidencia empírica, Beijing más 5, más 10, más 15, 20 ríos, las mujeres somos un grupo vulnerable, es impresionante. Entonces, digamos, esta idea de que tenemos que remover desde el lenguaje la noción y retomar, si el principio es derechos humanos, o sea, que es un gran principio, tratémonos como seres humanos, no como grupo vulnerable que necesita ser incluido porque somos muy buenas para cuidar a los niños y sembrar la papa. O sea, yo creo que es como el nudo conceptual que tenemos que pelear. No el objetivo, la meta, el indicador y otra agenda de desarrollo paralela, porque Beijing no hemos cumplido muchas cosas, vamos a seguir cumpliendo, hay otros foros, hay otros espacios y tenemos que tratar, a mi juicio, de conseguir recursos para que se haga política pública en serio, como varios países. Cito un ejemplo, no voy a hablar de México porque aquí hemos conocido, pero últimamente Brasil, que durante años destacó por su lucha contra la violencia. Pero esta es la primera vez con la presidenta Dilma Rousseff, me corrigen las colegas de Brasil, pero donde hay dinero de verdad, recursos y presupuestos para combatir la violencia en cada una de las poblaciones del Brasil. Esto es lo que hay que dar cuenta, un indicador para ver cuánta plata y cuántos mecanismos y cuántos casos se han juzgado, bueno, y pídanles a los gobiernos, pero no vamos a tener una discusión para convertir esta Agenda 2015 en un árbol de Navidad, donde finalmente vamos a perder la visión de golpe. Y yo quiero terminar diciendo un par de cosas que la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, ha estado compartiendo como la mirada de la CEPAL frente a esta Agenda 2015. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Nivelación del campo de juego. Esto es, entre países, al interior de los países y entre hombres y mujeres. Es la política de acción positiva que tenemos que hacer en distintos ámbitos. Compromisos versus apoyo financiero real. Esta es toda la discusión sobre pacto fiscal, sobre esta. Transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Ahora que doctor Sojo nos decía, estamos yendo a la conferencia sobre género y TICs en octubre. Y es impresionante ver cómo, como dicen los fanáticos de las TICs, que en el fondo ya no hay brecha de género, ni de clase, ni de nada, hay brecha de TIC. O sea, la brecha digital es el que tiene banda ancha versus el que no tiene banda ancha. Y ahí están los sin banda ancha, son obviamente mujeres indígenas y todos los grupos, entre comillas, vulnerables. O sea, hay como desafíos muy grandes que tienen que ver con la transferencia tecnológica
el comercio justo, el tema de los ingresos y la valorización de los activos. Quisiera detenerme, después de haber escuchado a Nancy y después de todo el trabajo que hemos estado realizando en este encuentro, una de lo que puede ayudar a eliminar el androcentrismo y quitarles la pena a los seres de que las mujeres pobrecitas cuidamos y no nos reconocen, es como darle la vuelta que el cuidado y la protección del medio ambiente son activos que sirven para el desarrollo. Es decir, no es pobrecitas las vulnerables, tienen muchos hijitos. Es un punto de, si no hacemos sostenible el cuidado ni el medio ambiente, no hay ninguna agenda post-2015 que funcione. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de una gran asimetría en la valorización de los activos reales versus los activos financieros, que son los que valen en este mundo. No sé, que hemos visto cómo los países se han puesto de acuerdo para salvar a todos los bancos, un poco pillos algunos, que nos han engañado y se han quedado con la plata de los pobres, porque el sistema financiero se considera como el pilar fundamental de la sostenibilidad. Pero nadie dice que el hambre de millones de personas durante 20 años es un pilar de sostenibilidad y había que hacer lo mismo que se hizo con los bancos para resolver el tema del hambre. Entonces, también tiene un tema como de perspectiva. Ya han dicho las colegas, el ODM no basta, pero podemos seguir trabajando y mejorando. Pero creo, y queda un solo minuto, que en esta Agenda 2015 tiene que ser parte de una gran transformación en la economía. No puede ser que en nuestros países estemos diciendo que crece la economía, que América Latina maneja bien la crisis, que tenemos reducción importante de la pobreza y a la vez aumente la proporción de mujeres pobres. Porque esta es la gran paradoja que tenemos en la región. Tenemos menos pobreza y más mujeres pobres en comparación con los varones. Entonces, esto explica por qué género tiene que ser transversal. Tenemos que tener finanzas más públicas más balanceadas, fomento a la inversión, pero lo que dije esta mañana, que es el empleo con derechos, especialmente para las mujeres. La columna vertebral de cualquier agenda de desarrollo es revalorizar el trabajo y el empleo. Una agenda de desarrollo que solo ataque la pobreza en el corto plazo no es una agenda de desarrollo. O sea, es como volver a los clásicos y devolverle al ser humano el derecho al trabajo digno y redistribuir el trabajo disponible entre hombres y mujeres. Que si no, la agenda no se oferta, podemos poner que nos den presupuesto de género, que haya todo, pero la base del empoderamiento y de la autonomía de las personas, como lo ha sido históricamente los varones, es el trabajo y los ingresos propios. Entonces creo que ahí estoy cargando las tintas en el tema del empleo, lo sé, hay muchas cosas que están relacionadas las unas con las otras, pero yo creo que no basta hacer acciones puntuales, no bastan objetivos específicos, sino sacar ventaja de estas propuestas que ya están colocando el género transversal para ser muy estratégicas y tener 2 o 3 indicadores clave que den cuenta que los gobiernos son capaces de construir instituciones y gastar recursos en la igualdad de género. Ya me comí el minuto último, gracias. Ahora, si me lo permiten, le damos el uso de la voz a Ana Huesmes García, quien es española peruana con 2 hijos varones, con 22 años de trabajo sostenido en América Latina, actualmente es representante de ONU Mujeres en México. En esta función apoya los esfuerzos nacionales para promover y fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos. Defensora desde hace muchos años de los derechos de las mujeres. Ha promocionado la igualdad de género en las políticas públicas y de cooperación al desarrollo a lo largo de su carrera.
Se ha desempeñado como asesora para América Latina y el Caribe en políticas públicas en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ha trabajado con gobiernos, parlamentos y sociedad civil de muchos países para promover la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos humanos de las mujeres, así como los derechos, la salud sexual y reproductiva y las políticas de juventud. Adelante, Ana. Sí, hola, gracias. Bueno, buenos días de nuevo con todas, con todos. Yo creo que como señalaba Diana, esto va a ser un tema y una discusión, esperamos que motivante, inspiradora y que no solamente sea cambios parciales, sino que vayamos hacia efectivamente un modelo de desarrollo incluyente, inspirador, integral, universal, con bienes públicos globales, con compromisos diferenciados y locales hacia el 2015, ¿no? Yo creo que sí hay muchas cosas que de hecho ya veníamos diciendo desde la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que fue aquí en México, desde el año 75, es decir, no podemos entender el desarrollo. Todavía en esa época no se le había puesto tanto énfasis al tema de sostenible o la democracia, sin la plena participación de las mujeres y en igualdad de condiciones como prerequisito, como compromiso público y desde luego como resultado, que es lo que marca después con muchísima fuerza la CEDAW, el tema de la igualdad sustantiva de resultados. Lo volvimos a repetir, se volvió a repetir, como señalaba Sonia, en la Conferencia de la Mujer de Beijing, que cumple añitos también, 20 años, que no es nada, como dice el tango, pero que deberían haber sido mucho más significantes también, en el año 2015 también. Pero tal vez, a diferencia de hace 15 años, cuando se hace la Declaración del Milenio, lo que sí ya tenemos mucho más generalizado es evidencia de la importancia de esta contribución al desarrollo, de la gran pérdida que estamos teniendo como humanidad de no aprovechar todo el talento, todo el aporte, toda la energía que traen las mujeres en sus diferentes expresiones. Tenemos soluciones también y tenemos un conjunto de políticas públicas de las cuales tenemos muchas lecciones aprendidas, aparte de lo que señalaba Diana, un conjunto de lecciones y aprendizajes a nivel global de las dificultades que tenemos en el multilateralismo para construir bienes públicos, ¿no? Y a la vez una apuesta, yo no diría todavía muy renovada, ahí estamos, lo estamos viendo ahora con el conflicto de Siria y la crisis financiera mundial, del multilateralismo como un espacio donde tenemos que construir estos compromisos públicos sin perder de vista el tema de que el desarrollo se juega en lo local y, como dice también la directora de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, lo social no solo se juega en lo social. O sea, si no le afectamos al modelo económico, definitivamente podemos estar interviniendo con servicios en el tema de acceso universal a salud reproductiva y a la vez generando desigualdades que perpetúan la discriminación o la desigualdad de las mujeres, o esta paradoja que tiene la región, que no en todos los países, felizmente, yo creo que ha habido un cambio sustantivo en los últimos años, pero que se crece sin avanzar al mismo ritmo en la reducción de desigualdades, ¿no? Algo que es interesante y que se añade a lo que han dicho las expositoras y expositora anteriores es que sí, después de Río+20, sí hay un consenso en trabajar una única agenda de desarrollo sostenible. O sea, que no sigan corriendo paralelamente los procesos de Río+20 con los objetivos de desarrollo sostenible y, por otro lado, los objetivos o las metas, o como finalmente se llamen, de desarrollo del milenio. Yo creo que hay una primera reflexión ética y política, es decir, en el post-2015, el futuro que queremos, hay que aprovechar los logros, las carencias, pero hay que insistir en su cumplimiento. O sea, los ODM establecieron un piso muy básico, muy minimalista, es cierto, pero es que no se ha cumplido, ¿no? Y llama la atención que el objetivo que menos ha progresado es el ODM 5, de reducir la mortalidad materna, y el hecho de que este objetivo sea
uno de los más difíciles de alcanzar. Es una prueba para nosotras clarísima de la profundidad de la violencia y de las violaciones de derechos humanos, ¿no? De hecho, ustedes saben que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya no mira la muerte materna solo como un tema de salud pública, sino como un tema fundamental de violación de derechos humanos cuando ésta es prevenible, ¿no? Porque si algo tenemos soluciones es para este tema, ¿no? Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo del Milenio 3, que de alguna manera miró muy minimalista, muy fragmentado, etcétera, la igualdad de género, pero solo 2 de los 130 países que tienen datos disponibles han alcanzado el objetivo en los 4 indicadores que lo componen, que era la razón en educación, la razón de analfabetismo, la proporción de mujeres en empleos pagados en el sector no agrícola y la proporción de escaños ocupados por mujeres. Por otro lado, es cierto que hay que ir a ciertos objetivos globales, compromisos globales, pero yo sí creo que también hay un sentido de urgencia e indignación. Decir, bueno, hay cosas que como humanidad tenemos que establecer como un piso de cosas que definitivamente son intolerables. Yo creo que, como también mencionaba Sonia y Alejandro, es decir, el hambre, la pobreza extrema, ¿no?, el matrimonio infantil, ¿no? O sea, hay como cosas, la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, que el sentido de indignación y respuesta no puede ser como otros derechos que son progresivos, con el principio de no retroceso, según recursos disponibles, todo lo que nos dice la teoría de derechos humanos. Yo creo que es un momento para decir, no, señores y señoras, esto ya era un compromiso de los ODM y no se ha cumplido. No podemos renegociar otra agenda de desarrollo sostenible si esta, que era minimalista, básica, etcétera, no se cumplió. Entonces sí me parece que hay un sentido como de interpelación en ese sentido. Una de las mayores críticas desde la perspectiva de derechos humanos y desde luego fundamental en esta región ha sido la falta de atención justamente a la intersección de las diferentes formas de desigualdad. Y hay que decir que de hecho el ODM3 fue el único que tuvo un enfoque de desigualdad, o sea, intentó medir un poco la desigualdad entre hombres y mujeres, pero sí es como muy importante, y creo que eso sí ya es un consenso en todos los foros que yo he estado en esta región, que la desigualdad o que la igualdad, para ponerlo en términos positivos, debe ser el motor de este cambio, de este modelo de desarrollo o de estos objetivos de desarrollo. Vamos a ver en dónde nos quedamos para el futuro. También hay que decir que esa fue una discusión muy grande en torno al 2000, que definitivamente los objetivos no sustituyen ni de lejos los compromisos internacionales de derechos humanos que ya tienen los países y que además son vinculantes, ¿no? Y en ese sentido, en materia de igualdad de género, desde luego hay 187 países que han ratificado la CEDAW. Es vinculante para todos estos países de la región. Y algo que comentábamos con Alejandro al venir, es también muy interesante cómo en los informes periódicos universales, como en los informes al Comité DESC, los derechos humanos de las mujeres están empezando a tomar la centralidad que se merecen, ¿no? Y bueno, en México le toca este año el informe periódico universal y este es uno de los temas que se está trabajando. La CEDAW plantea 2 cosas que yo creo que son fundamentales y vinculantes, como digo, para la agenda de desarrollo que viene. Por un lado, efectivamente, hay que trabajar en la transversalización. Es decir, no podemos pensar en los temas de agua, de vivienda, de pobreza, de empleo, sin hacer un análisis y, por lo tanto, un compromiso en materia de igualdad de género. Pero, además, se requieren medidas temporales. O sea, yo creo que la transversalización no es suficiente. Hay que concretar, y ahí paso un poco a la propuesta de ONU Mujeres, que se ha unido un poco a la demanda de gobiernos, de la sociedad civil, el panel de personas eminentes, o de los sabios y sabias, también lo está planteando, pero sobre todo en las consultas que hemos hecho globales, muy abiertas. Yo creo que a diferencia de la Agenda del Milenio, esta es una
una agenda consultada que se ha abierto. Esperamos que la consulta se plasme también en la toma de decisiones, porque ser consultado no necesariamente significa que la consulta sea vinculante. Todos sabemos cómo se juegan estos espacios y al final van a ser los gobiernos, porque los que van a estar discutiendo y negociando, y los gobiernos, algunos más amplios, que llevan en sus comisiones a sociedad civil, a parlamento y todo, y otros más cerrados. Pero en principio la decisión final es una decisión multilateral que le corresponde a los Estados miembros definir. Entonces, ONU Mujeres, en este sentido, sí está proponiendo la adopción de un objetivo interdependiente transformador, porque estamos convencidas, y la evidencia así lo dice, de que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género es claramente un catalizador fundamental para el desarrollo sostenible. Y hay 3 áreas que se están planteando como parte de este objetivo. En primer lugar, prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que para mí es, desde luego, casi un piso básico del cual deberíamos partir, y la evidencia nos dice que estamos lejísimos de ese piso básico. Es la violación más generalizada de derechos humanos y definitivamente el tema de la impunidad, no solamente de la prevención primaria o de los servicios, sino el tema de la no impunidad es fundamental. Aquí lo estamos tomando y se discutió mucho en la última comisión sobre el estatus de la mujer, la magnitud de feminicidio en varios países de esta región, que es la forma más extrema, definitivamente es solamente un indignante ejemplo. En segundo lugar, efectivamente, la igualdad de oportunidades, recursos y responsabilidades, y realmente todo lo que nos invitó Nancy Folber a discutir, no solamente resultados, sino inputs, y también estamos hablando de poder, no solamente de responsabilidad cuando estamos hablando de distribución. Hemos visto medidas pro igualdad que han igualado hacia abajo y que no necesariamente han redistribuido poder. Por eso el tema del empoderamiento de las mujeres es fundamental. Y coincido totalmente con Sonia, y de hecho es uno de los indicadores del observatorio. El tener ingresos propios es fundamental para la autonomía de las mujeres, y la manera más garante de tenerlos con empleo decente, de calidad, y con menos trabajo no remunerado, menos trabajo de cuidados, ¿no? Pero también estamos planteando el tema de activos. Acceso a la tierra y crédito es fundamental, a los recursos naturales y, desde luego, al tema, y también hay básicos que todavía no hemos logrado, como la igualdad de remuneración y otros, ¿no? Y tal vez el elemento más transformador en términos de sentidos públicos y de bienes comunes sea toda la redimensión del cuidado como responsabilidad global y local. Y el tercer punto que estamos planteando es que hay que escuchar a las mujeres. Nada sobre nosotras sin nosotras, decíamos, no me acuerdo ya en cuál de las conferencias en las que hemos estado, pero ha llegado el momento de que las mujeres participen en pie de igualdad en la toma de decisiones. Y a pesar del progreso que hemos alcanzado, todavía estamos con un 25% de los escaños parlamentarios en esta región, 21% a nivel global. Para que ustedes se hagan un comparativo, cuando fue la primera conferencia mundial de la mujer en México, era un 10%, del año 75 al año 2003. Entonces, definitivamente, este ritmo no lo podemos seguir teniendo. Por eso ONU Mujeres reconoce, y hay espacios donde definitivamente estamos mucho peor, que es el espacio municipal, que es el espacio empresarial, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de participación no solamente nos referimos a elección popular, sino en todas las decisiones que afectan a nuestras vidas, es decir, en todos los lados, ¿no? Entonces hemos llegado, pero todavía no hemos llegado a nuestra diversidad, y todavía en muy baja proporción. Entonces, estamos planteando, y por eso promovemos la activa participación de las redes de mujeres, de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de los mecanismos nacionales de las mujeres, y realmente es muy importante hacer parte
de este trabajo. El próximo año, para añadir a los eventos que nos decía Diana, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer va a ser específicamente sobre esta materia, y por primera vez en Naciones Unidas y en México va a jugar también un rol fundamental, en un rol preparatorio, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, porque ahí también hay una deuda profunda, estructural y pendiente que tiene rostro en esta región y que tiene un rostro particular en las mujeres indígenas y rurales. Se ha planteado la revolución de los datos. Eso es un tema que luego lo puedo tocar porque ya me pasaron el papel del tiempo. Y esto que implica, yo creo que Nancy ponía el ejemplo del IDH. Yo comentaba que, y esto se discutió mucho cuando se presentó en Cancillería, lo planteó incluso el Coneval de México, no podemos seguir midiendo pobreza por ingreso. O sea, es decir, y seguimos trabajando en Naciones Unidas con un indicador que mide pobreza de ingreso. Y entonces no podemos mirar la multidimensionalidad, que es de lo que se trata, cómo ponemos en relación estos elementos que nos caracterizan, porque al final del día, o sea, parece muy básico, pero cuando Naciones Unidas ha dicho sistemáticamente a lo largo de su historia, el desarrollo se centra en las personas, el desarrollo se centra en las personas, el desarrollo se centra en las personas, y todavía no somos capaces de analizar cómo se intersectan las desigualdades en cada uno y cada una de nosotras, en nuestras comunidades, pues bueno. ONU Mujeres definitivamente, y ahí comparto totalmente lo que decía Sonia, lo que está planteando la CEPAL del cambio estructural para la igualdad. Hay que transformar el modelo y desde luego hay que incluir desde la perspectiva de género los cambios culturales que operan en la base de la discriminación y la violencia. Como dijeron las mujeres y jóvenes en la consulta que se hizo en México, en Guadalajara, la nueva agenda debe estar articulada a partir de un marco político progresista que aspire a redistribuir de manera justa y equitativa la riqueza, los bienes, pero también el poder para alcanzar la justicia y el buen vivir para todas las personas. Y aquí hay una construcción, además teórica y política, de nuevos conceptos de desarrollo que vienen como el buen vivir, etcétera, que pueden retomarse en esta nueva construcción. Entonces, esperaríamos que vayamos hacia ahí, pero a la vez yo quisiera decir cómo le entramos a la negociación después de la última crisis financiera y de toda la posibilidad que tuvimos para hacer un cambio mucho más real de modelo. No parece tan fácil que de aquí a 2 años vamos a estar trabajando, y cada vez son más las personas del mundo indignados, indignadas, que quieren un cambio mucho más sustentable del modelo, ¿no? Pero sí creo que hay ciertos temas de los cuales estamos pensando. O sea, tiene que ser una agenda universal que construya un bien común, transformadora, y donde tal vez yo creo que se está centrando menos la discusión es en cómo lo vamos a implementar, cómo se va a trabajar en la rendición de cuentas, cómo vamos a monitorear. No olvidemos que el ODM 8 también no se cumplió, que era el único que en este marco tocaba a los países llamados países del norte, y realmente tenemos que pensar en cómo generamos un pacto financiero global realmente que permita financiar este nuevo marco de desarrollo, cómo vamos a repensar la cooperación al desarrollo, cómo vamos a repensar las agendas regionales y nacionales, y sobre todo los mecanismos de implementación. Y con esto cierro. Ahí los mecanismos de estadísticas van a ser fundamentales. Necesitamos tener mucha más rigurosidad en el monitoreo, en la rendición de cuentas, en la apropiación nacional de cómo estamos avanzando. O sea, no podemos pasar otros 15 años para decir que esta agenda minimalista, básica, etcétera, no la hemos cumplido parcialmente, que bueno, siempre progresamos, pero no al ritmo suficiente. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad para el debate global, para el compromiso global, para un cambio estructural que realmente nos permita ser
más iguales, una sociedad de iguales, que finalmente pues está a la base de los compromisos de Naciones Unidas, que es el compromiso de los pueblos del mundo, como dice la declaración en la que nos basamos, para la paz, para el desarrollo y para la seguridad de todos y todas nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Como parte de la dinámica, me permito solicitarle a las y los panelistas que nos precisen. Aquí teníamos 5 minutos para que nos hicieran favor de contestar 2 preguntas. Yo les pido que igual pudiéramos ser un poquito más breves para que nos dé tiempo de pasar a las preguntas por parte de los asistentes y podamos ser muy puntuales porque creo que a la 1 es el almuerzo. La primera pregunta es, ¿cuáles, y aquí primero si estaríamos iniciando con el maestro Alday, sería cuáles considera que son los principales desafíos para la adopción de la Agenda de Desarrollo post-2015? Bueno, muchas gracias. Creo que requeriría de mucho más de 5 minutos para abordar este tema, que es justamente el gran reto. No solo se trata de desafíos para la adopción de la agenda, sino, como lo acaba de mencionar Ana, pues principalmente para la implementación y para medir esa implementación. Estos son temas pendientes y sobre los cuales pues girarán las discusiones en los próximos 2 años. Yo quisiera identificar algunos retos asociados con la agenda de desarrollo. El primero de ellos me parece que es asegurar que la globalización sea una fuerza positiva para todos. Aquí tiene que ver evidentemente con el reajuste de los modelos económicos, con la solidaridad financiera internacional, de replicar nada más el modelo económico, pues vamos a replicar la desigualdad. Si no hay un reajuste ahí que esté basado en los derechos humanos también, en la equidad, en la igualdad y en la sostenibilidad, no vamos a poder conseguir que realmente la globalización sea una fuerza que permee a todas las sociedades y que éstas puedan realmente disfrutar de sus beneficios que al día de hoy simplemente están muy sectorizadas en algunos países y en algunos sectores de la sociedad de esos países. Segundo reto, creo que es muy importante lograr un cambio en la producción y en el consumo en todo el planeta. Sabemos que hay procesos devastadores del medio ambiente en la producción de bienes, en la producción de alimentos y que se consumen también de una manera desmedida en algunas sociedades. Hay informes que son devastadores en el sentido de que, por ejemplo, la basura de un país o la basura de una ciudad podría satisfacer necesidades básicas de países enteros, por ejemplo en África. Entonces, estos patrones también deben ajustarse en una medida mucho más equitativa para garantizar que los recursos del planeta sean utilizados, pero con un criterio de sostenibilidad, de acuerdo a todos los parámetros que ya tenemos identificados por Naciones Unidas y que por cuestión de tiempo pues no podemos abordar ahora cada uno de ellos. Otro reto importante es lograr la coherencia en la política, de la política internacional que diseñemos en Naciones Unidas, de las grandes declaraciones que habrá en la cumbre de 2015 y los grandes compromisos. Tenemos que ser capaces de transmitirlo a la política del Estado y a la política local dentro del Estado también, a efecto de que se tenga un hilo conductor, que el insumo sea la política internacional, pero que ese sea el hilo conductor también para que aterrice en la realidad, en la vida de las sociedades de cada país y de cada localidad. Y aquí sí es bien importante tomar en cuenta que cada país tiene un margen suficiente y discrecional para ajustar su realidad a sus compromisos internacionales. Tampoco se da una receta que se tenga que aplicar a rajatabla en cada país para lograrlo, pero sí, repito, debe ser el hilo conductor la política internacional para que con los ajustes y modalidades que impone la realidad de cada país se lleve a cabo al terreno local. En cuarto lugar, yo quisiera identificar también un desafío o una serie de desafíos que son mucho más profundos para poder hablar realmente
desarrollo. Y son factores que al día de hoy tenemos latentes y vivos desafortunadamente y con los cuales tenemos que erradicar para poder hablar de desarrollo. Me refiero al conflicto armado, al hambre. Si no se pueden superar estos factores, también la violencia, la inseguridad, pues no podemos hablar realmente de condiciones para el desarrollo. Imagínense ustedes nada más la situación por la que viven las sociedades en donde se vive hoy día un conflicto armado en el que se caracteriza por falta de alimentos, por falta de asistencia humanitaria, por desplazamientos, por refugio, en fin, de no lograr la comunidad internacional y cada país erradicar este tipo de factores, pues difícilmente podremos cumplir con las metas que nos establezcamos. A grandes rasgos yo creo que esos serían los riesgos que identifiquen. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alday. Ahora le solicitamos a Diana Alarcón, por favor. ¿Cuál sería, Diana, para ti los principales desafíos para la adopción de esta Agenda de Desarrollo post-2015? A ver, a mí me gustaría colocar el desafío, porque creo que tenemos un problema muy serio entre el reconocimiento que hemos hecho sobre los retos de desarrollo que enfrentamos en este momento a nivel global y la necesidad de llegar a una agenda de desarrollo concreta, específica, bien definida, con prioridades bien establecidas. El riesgo de que terminemos en el año 2015 con un árbol de Navidad, es decir, con una lista muy grande de prioridades que ya no son prioridades, ese riesgo es muy grande. Efectivamente, tenemos ahora un proceso muy interesante, muy abierto de consulta, de escuchar voces de todo el mundo a nivel global, países desarrollados, en desarrollo. El otro día escuchaba a unos colegas de Naciones Unidas diciendo en el sitio de Mi Mundo han entrado 1 millón de personas ya a dar sus opiniones sobre lo que quieren de la agenda en el 2015. El reto entonces de consolidar, de traer todas estas opiniones, esta diversidad de opiniones en una agenda de desarrollo global que sea efectiva y que defina prioridades va a ser muy grande. A mí me parece que ese es el reto más fuerte que tenemos en este momento para definir una agenda global de desarrollo que logre hacer lo que queremos hacer. Es decir, el mundo hoy día necesita movilizar recursos colectivos, necesita acciones públicas colectivas para resolver los problemas que tenemos, no solo en términos de cambio climático. Si ustedes piensan en los problemas de salud, por ejemplo, hoy la salud ya no se define localmente o nacionalmente. Hoy los bichos viajan, son globales, las respuestas también tienen que ser globales, la investigación para combatirlos tiene que ser global, necesitamos recursos colectivos a nivel global. Entonces, la movilización de estas acciones globales colectivas va a ser absolutamente central para enfrentar los retos de desarrollo que tenemos en el post-2015. Entonces, lograr una agenda de desarrollo que logre definir y que logre movilizar voluntades políticas y recursos para enfrentar los retos que tenemos post-2015 va a ser muy importante. Va a ser, me parece a mí, el reto más grande. Y en ese sentido hay 3 desafíos que me parece que son, digamos, los bloques de construcción de la agenda post-2015. Uno, el lograr definir objetivos, metas, buenos objetivos y metas, es decir, que definan prioridades, que sean comprensivos, que logren identificar las prioridades de desarrollo que tenemos. Segundo, el lograr generar una buena asociación para el desarrollo, que nos permita movilizar los recursos que necesitamos para esta agenda. Ya decía Ana, el objetivo 8 de la agenda del milenio, de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, es el que tiene retrasos muy grandes todavía en términos de transferencia de tecnología, en términos de apertura de los mercados, en términos de cooperación de asistencia para el desarrollo. Entonces, definir una asociación para el desarrollo efectiva
que permita movilizar las voluntades políticas y los recursos que va a necesitar una buena agenda de desarrollo post-2015 es una segunda tarea que me parece un desafío importante al 2015. Y el tercero, que nos convoca a todos en INEGI, en esta discusión sobre indicadores, es el lograr definir un buen marco efectivo para el monitoreo y la evaluación, para darle seguimiento a los avances en esta agenda. Y aquí creo que el contar con estadísticas robustas que nos permitan dar cuenta sobre el avance de los objetivos y las metas que nos planteamos va a ser sumamente importante. Me encanta la presentación de Eduardo esta mañana, que decía, tenemos mucha más información de la que utilizamos. Creo que ese es un reto muy grande, necesitamos hacer mejor uso de lo que tenemos, pero necesitamos un buen marco, un marco efectivo de monitoreo y evaluación que permita no solamente documentar los avances, sino establecer mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de compromisos. Es decir, no es solamente identificar a dónde están las brechas, sino qué hacemos, qué necesitamos hacer para cerrar esas brechas. Es decir, algún sistema de premios y castigos necesitamos tener en un buen mecanismo de monitoreo y evaluación. Diana, muchas gracias. Ahora, por favor, Sonia, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, yo en realidad no tendría ningún reto nuevo porque ya me abrumé con tanta cosa. Yo creo que hay a todo lo que las colegas han señalado, el gran desafío es cómo resolver la mirada estratégica, la visión de saber dónde vamos, que creo que hay una voz pública, ha habido un debate, y la gradualidad y la responsabilidad con la que queremos llegar. O sea, este dilema entre saber cuáles son todos los problemas que hay que enfrentar y al mismo tiempo entender la importancia de la gradualidad, del aprendizaje día. Y para mí eso significa el fortalecimiento institucional y la democracia. América Latina no tiene más de 30 años de democracia y ha coincidido con todo lo que hemos hablado hoy. La democracia es como el piso mínimo para poder hacer esta discusión. Eso pasa por un fortalecimiento institucional, pasa por la construcción de pactos sociales, políticos que permitan la continuidad. Todavía en la mayoría de nuestros países, cambio de gobierno significa cambio total de política. Entonces, todo esto significa no solamente un acuerdo entre países, sino al interior de los países las fuerzas políticas, las élites políticas, la sociedad civil. Ahí este reto de cómo entender que estos son construcciones que no hemos hecho nunca entonces estamos inventando colectivamente una nueva forma de relacionamiento que requiere entonces estabilidad, gradualidad y una extraña mezcla entre una visión estratégica y de largo alcance con una modestia y serenidad de lo que podemos hacer en el día a día. Y llevado al terreno de las estadísticas, me parece que otra vez, a mí por eso el doctor Sojo me cae bien, porque él siempre nos hace recuerdo que es verdad que hay que mejorar mucho, pero verdad que no aprovechamos lo que tenemos. Y la primera cosa que tenemos que aprender entre países y dentro del sistema es a no duplicar esfuerzos. Muchos esfuerzos que se duplican, mucha pérdida de tiempo. Mañana vamos a hablar, o esta tarde me parece, sobre violencia. Y a mí me da vergüenza pensar que hemos tardado como 10 años o 20 en tener una norma internacional para medir la violencia contra la mujer. Entonces, no creo que podamos cambiar esa actitud y esa conducta. Por eso seamos como modestos y claras de poder decir, hay una voluntad política y
no hagamos arbolitos de indicadores, sino 3 o 4 cosas muy claras, muy nítidas, y yo intento reforzar lo que decía Diana. Finalmente lo que va a pasar es hay que ir a nivel del país, nacional, local, y ahí las fuerzas sociales tendrán la capacidad de ir más adelante. Muchas gracias. Por último, esta pregunta sería para Ana Huesmes y para Sonia Montaño. Te solicitaría, Ana, tu opinión sobre, en materia de igualdad de género, ¿cuáles consideras que son los retos más relevantes? Bueno, yo creo que el reto más relevante es efectivamente un cambio de paradigma, porque estamos hablando no solamente político, económico, sino fundamentalmente cultural, que es donde está el nudo crítico de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia, ¿no? Que en el fondo es un continuum, ¿no? con diferentes expresiones. Yo creo que un poco este tema que lo estamos tratando como más a profundidad en esta segunda vuelta, y por qué la gente está siendo tan activa y están discutiendo los grupos, los pueblos, los jóvenes, las mujeres, ¿no? Porque realmente algo que tuvo positivo los ODM es que establecieron objetivos comunes. Y entonces, frente a la inicial crítica que hicieron muchos movimientos sociales y muchos gobiernos, incluso bueno, es muy minimalista y tal, pues nos dimos cuenta de que, bueno, ese era una posibilidad de tener una alianza para el desarrollo efectivamente. Entonces, por eso se ha generado toda esta discusión. Yo creo que lo que nos ofrece ojalá sea un parteaguas. A mí sí siempre pienso que hay que ir hacia un modelo o a un pensamiento, hay que llegar con aspiración y con inspiración. O sea, más de lo mismo no está funcionando. Si uno pregunta qué futuro quiere la gente, prácticamente es lo mismo que cuando hicimos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de 2 guerras devastadoras, con procesos de independencia en muchos de los países del sur devastadores, con una gripe, pensando en lo que vos decías de que el bichito vuela, con una gripe porcina, que se llamó porcina en ese momento, el antecedente de la H1N1 que después golpeó tanto este país, en España y en Europa, que tuvo más muertes que la Segunda Guerra Mundial. Y la gente, ¿qué es lo que dijo? O sea, queremos paz, queremos desarrollo y queremos seguridad. Esos son los principios por los cuales empezamos a trabajar como Naciones Unidas. Entonces, bueno, yo sí creo que hay que llegar con esa posibilidad más aspiracional e inspiracional que no pierda este sentido de objetivos concretos, de metas concretas, de objetivos comunes. En materia de igualdad de género, yo sí creo que un poco lo que se está discutiendo, aunque hay mucha todavía conversación por delante, es esta idea de, bueno, definamos prioridades y objetivos globales comunes que incluyan mucho más fuertemente el tema de la Asociación Global para el Desarrollo, ¿no? Porque aquí no se trata unos para unos países y otros para otros, no. Hay objetivos y hay bienes públicos comunes que implican que nos pongamos de acuerdo todos. Pero a mí sí me parece que ya pensando en el desarrollo, las metas posiblemente van a tener que tener una construcción nacional y posiblemente van a tener que tener construcciones regionales, ¿no? O sea, creo que la gran mirada de los ODM es esta cosa de ir hacia la mitad cuando uno está partiendo de 100 y otro está partiendo de 500. Bueno, ustedes que manejan datos todos los días dicen, bueno, fue como una cosa muy pragmática, pero realmente no es muy mirable. Y no puede ser que México tenga el mismo compromiso, digamos, un Estado que otro, o sea, porque están partiendo de diferente nivel. Entonces sí parece que la discusión de indicadores y metas, o sea, no de indicadores, sino de metas, van a tener que tener una mirada diferente, ¿no? Pero sí, o sea, sí, para nosotras el tema de poner la igualdad de género como ese bien público global sigue siendo fundamental. O sea, no es un tema más de una lista, no es un grupo en vulnerabilidad como señalaba Sonia, es posiblemente
la transformación cultural, la revolución. Aquí en este país se puede hablar de revoluciones de manera positiva. Posiblemente la revolución más fundamental que podamos acometer como humanidad. Entonces, a mí, es decir, apostar por la igualdad, la igualdad es fundamental, pero desde luego hay que empezar por la más histórica, la más estructural, la que afecta a la mitad de la población y la que tiene además un potencial humanizador y democratizador y transformador mayor. Entonces, sí, por lo menos desde la posición de ONU Mujeres, y así lo vamos a estar trabajando en conjunto con nuestros socios y nuestras socias, y además haciéndonos eco de las propuestas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y de muchos mecanismos. Sí pensamos que la igualdad de género es un bien público global que puede tener un impacto transformador enorme en cualquier otra agenda que se haga en materia de cambio climático, que se haga en materia financiera y tal. Y desde luego coincidir totalmente con Diana en el tema de hay que plantear una alianza para el desarrollo más clara, con responsabilidades financieras, comerciales y económicas mucho más claras. Esto que la agenda comercial vaya al margen de la agenda del desarrollo en otros foros y tal, creo que también. Bueno, pero de momento yo creo que es inspirador las voces, las palabras, cómo se está discutiendo, y sí, coincidiendo con lo que dice Diana, de que posiblemente va a haber que acotar, que hay que priorizar, que hay que ser mucho más estratégico. A mí me dio gusto las consultas o donde he estado en estos debates, incluso a través de las TICs. Me parece que es muy interesante colocar este momentum en un sentido aspiracional, no solamente en un sentido pragmático. Luego va a haber que ajustarlo en las metas, posiblemente, y que además se abra el espacio a que los hombres, las mujeres, los pueblos, como decía la Declaración Universal, realmente se involucren en esta discusión, ¿no? Y no esta idea de, como también nos recordaba Sonia, de no dejar a nadie atrás, ¿no? O los de atrás vienen conmigo, como dice, sino realmente una discusión que nos involucre y que reconozca el aporte de todos y todas, ¿no? No la mirada desde la vulnerabilidad, sino desde las aportaciones y los aportes que todos, hombres, mujeres, en nuestras diferentes y en nuestra diversidad podemos hacer a este marco de desarrollo. Creo que ese es el momentum que está generando Naciones Unidas, y creo que al final del día, pues efectivamente son los Estados miembros los que toca tomar la palabra, toca tomar la responsabilidad y sobre todo toca implementar. O sea, que ese es la gran brecha de implementación que tenemos en materia de igualdad de género. 187, y ahí cierro, 187 países CEDAW, todos los países de América Latina y el Caribe aquí representados tienen la igualdad en sus marcos constitucionales. Ya tenemos políticas de igualdad en casi todos los países, Convención de Belén do Pará, es decir, implementación, rendición de cuentas, datos, monitoreo, accountability. Yo creo que es el tiempo ya de que, como decía nuestra anterior directora ejecutiva, es tiempo de que se cumplan las promesas, ¿no? No queremos otro consenso más que no llega a cumplirse. Entonces es tiempo de que se cumplan las promesas hechas a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Yo creo que, lo hemos dicho varias veces, hay muchos avances en muy poco tiempo. Soy de verdad convencida que en 30 años el salto es enorme en muchos sentidos. Pero si hay un tema que sigue siendo crítico, y lo he dicho durante toda esta presentación, es para mí recuperar el derecho al trabajo, la redistribución de los tiempos, y en un contexto de reforma de la matriz productiva y de cambio de paradigma de desarrollo. Es lo simple. El derecho a la autonomía económica, si las mujeres no tienen la posibilidad de generar sus propios ingresos, todo lo demás, como dicen los argentinos, es verso, ¿no? Y yo creo que el tema de fondo es insistir en cómo, a la par que se desarrolla la matriz productiva y renovación,
uno abre las puertas y acaba con el desperdicio latinoamericano de haber educado tanta mujer para que no puedan desplegar las mujeres todas sus capacidades por estar atadas al trabajo doméstico. De modo que para mí esa es como el desafío principal en materia de políticas de igualdad. Muchas gracias. Ahora estaríamos yéndonos a la sesión de preguntas. Yo les pediría que quien quisiera hacer una pregunta, por favor nos diga cuál es su nombre, la institución o que representa y el país, por favor. Adelante. Es Norma Saavedra. Es una pregunta muy elemental. Miren, yo las escucho. Perdón, Norma, ¿de dónde? INEGI. Ok, gracias. INEGI México. Gracias. Los escucho y veo sus posiciones, etcétera. Y pienso en lo que ustedes nos están diciendo multiplicado por N, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde un proceso abierto de discusión que entiendo ya está en estos momentos funcionando, cómo se decanta, cómo se integra, cómo se sintetiza? Es decir, ¿cuál es el proceso para que de este árbol inicial de propuestas, ideas, se llegue a una agenda? ¿Cuáles son las etapas? ¿Quiénes son los participantes? Quisiera tener una idea de este asunto, ¿no? Muchas gracias. Me permiten, quien la estaría contestando sería Diana Alarcón. Gracias. Es la pregunta del millón. Va a ser un proceso muy complejo, muy difícil. Tenemos en este momento en Naciones Unidas, les comentaba durante la presentación, el grupo abierto de trabajo de los gobiernos que tienen la responsabilidad de definir un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Ellos tienen la responsabilidad de estas consultas, de este proceso abierto, etcétera, decantar precisamente los objetivos que debían estar incluidos en una agenda de desarrollo sostenible. Nos parece que ese va a ser un insumo muy importante, una base muy importante para abrir después la discusión a lo que sería la agenda post-2015. Es decir, el acuerdo en Río es que la identificación de estos objetivos de desarrollo sostenible debían ser consistentes con la definición de la agenda después del 2015. Entonces, ahí ya hay un primer ejercicio intergubernamental que va a empezar a decantar, a definir las prioridades y va a ser una propuesta el próximo año. El próximo año en la Asamblea General los países tomarán una decisión sobre cómo van a negociar, cómo van a definir al final la agenda que van a discutir en, ojalá, una cumbre en el año 2015. Entonces, ese es el proceso, Norma. Es un proceso intergubernamental en este momento, con consultas a todos los otros actores, sociedad civil, sector privado, la comunidad científica, etcétera, pero finalmente